Umbral informativo, donde dos profesionistas de la comunicación lo mantendremos informado. Umbral informativo, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saludan Dora Garrido y Valquiria Lara. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Iván Navarro Morales, quien es secretario general de la Federación de Agrupaciones Obreras de la República Mexicana. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, Valqui. Dora, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Qué lindo, gracias. Pues bienvenido, licenciado. Quisiéramos hablar, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, alrededor de 2.9 millones de trabajadores mueren cada año debido a accidentes y enfermedades profesionales. Y al menos 402 millones de personas sufren lesiones profesionales. Ante estas cifras, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social acaba de proponer la actualización de la tabla de enfermedades laborales en México. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Pues bueno, considero que se habían tardado un poquito en modificar esta tabla. La última modificación fueron hace 50 años, que esta tabla no tenía una modificación, más que modificación, una actualización a los padecimientos. Y al menos desde nuestra óptica vemos con muy buenos ojos que se hayan tomado el tiempo y que hayan llamado especialistas, porque para efectos de esta modificación, lo anunció así como tal la secretaria de Trabajo, María Luisa Alcalde, se están reuniendo peritos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los famosos terceros en discordia en los juicios, personal especializado del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene especialidad en salud en el trabajo, y bueno, académicos también para poder valorar las nuevas, para tener este proyecto que se está presentando para modificar la tabla de enfermedades. Cabe destacar, Dora, que uno de los puntos que más llama la atención en esta tabla de enfermedades es que incluyen al COVID como una enfermedad de trabajo. Un tema que estuvimos peleando desde hace incluso pues ya año y medio, 2 años, de que los trabajadores que se contagiaban con funciones de su trabajo de COVID, pues tienen derecho a una indemnización en caso de haber desarrollado un mal o un detrimento derivado de esta enfermedad, pues que puedan ser compensados. Pero no solamente eso, también dentro de esta tabla se contemplan cánceres que se generan derivados de la relación de trabajo, desde el tema de pulmón, desde el tema incluso gastrointestinal por la exposición a ciertos tipos de reactores, más en la industria química, en la industria petroquímica, donde los trabajadores están expuestos a determinado tipo de químicos y con el transcurso del tiempo van desarrollando enfermedades, enfermedad de piel, cáncer de piel, van obteniendo lamentablemente pues una disminución importante en ese sentido, ¿no? Entonces creo que es uno de los puntos más importantes que se tiene ahí. También hablábamos hace no mucho de la norma 35, de su implementación, y parte del proyecto contempla enfermedades mentales, de trastorno mental, que tiene que ver mucho con el estrés laboral, con el estrés que se desarrolla dentro de las fuentes de trabajo y que como consecuencia esto va a tener pues una repercusión. Quisiera precisar, Dora, que en el tema de enfermedades laborales, para que pueda determinarse si toca una indemnización o una pensión, que es la duda que regularmente vienen con nosotros, el médico especialista en salud del trabajo en el IMSS tiene que elaborar un dictamen. Regularmente este dictamen trae un formato que es ST9. Este ST9 es un dictamen de enfermedad de trabajo. En este dictamen, el médico va a establecer el medio ambiente donde estuvo expuesto el trabajador, qué enfermedad es la que desarrolla, y también hace él un estudio de la empresa para ver las condiciones en las que está operando. Derivado de este estudio, cada parte de nuestro cuerpo tiene un valor. Si este valor supera del 1 o el valor va del 1 al 25%, el Instituto Mexicano del Seguro Social paga una indemnización equivalente a 60 mensualidades de pensión.
Y si la indemnización va del 25 a un 50%, el instituto le da opción al trabajador para que el trabajador elija si quiere una indemnización por su daño o una pensión, primeramente temporal, de 2 años. Y si el porcentaje que determina el médico va del 50% hacia arriba, ya no le dan elección. Y esto únicamente es una pensión. Siempre las pensiones de enfermedad de trabajo son temporales por 2 años, Dora, para tenerlos en observación y después ya valora el médico si lo dejan en definitivo o no. Eso es uno de los puntos que son importantes aquí para que la audiencia tenga conocimiento de ello y que desde luego, al igual que las prestaciones del Seguro Social y de los demás derechos que contempla, es un derecho inextinguible que se puede pelear en cualquier momento, no importa el transcurso del tiempo. Claro. Licenciado, entonces quiere decir que la pandemia trajo consigo el que hubiera la necesidad de hacer estas modificaciones a la tabla de enfermedades. Mira, Valky, yo considero que el tema COVID fue el vaso, la gota que derramó el vaso, porque esta modificación ya se requería desde hace mucho tiempo. Decía que son 50 años que no se revisaban las tablas de enfermedades. Desde luego que la actividad que desarrolla los trabajadores hace 50 años ahorita ha variado. Hay nuevas tecnologías que desarrollan diferente tipo de enfermedades y que, ojo, una de ellas está con el tema intestinal, con el tema, va desarrollado, va guiado mucho a la famosa colitis nerviosa, que va a ser también un tema muy especial de cómo acreditarlo, ¿no? O sea, ya la ley ya prevé cómo se va, las enfermedades que están incorporando, son cerca de 58 enfermedades las que incorporan. El tema es ver cómo la van a desarrollar, o sea, cómo las vamos a poder probar, que siempre va a ser a través de una pericia, ¿no? Entonces, yo siento que esto del tema de COVID fue la gota que derramó el vaso en ese sentido, Valky. Claro, a mí, licenciado, me queda una duda. Usted hablaba de la enfermedad del estrés. En este caso estaba incluida en el 035, en la NOM 035, pero ahora con esta modificación a la tabla, ya se incorpora dentro de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Sí, la norma 35 va con la finalidad, uno de los puntos es erradicar este tipo, y es el tema más que nada psicológico de los trabajadores y que derivan del estrés laboral. Pero ahora, con el tema de los trastornos mentales derivados de la actividad de trabajo, pues bueno, sí va a estar contemplado ya en la ley. Ahora bien, recordemos que el proyecto que acaba de proponer la Secretaría de Trabajo, pues es eso, es un proyecto, todavía no es algo definitivo. Falta que pase por un proceso legislativo, que pase por un proceso de revisión y desde luego de discusión para que sea aprobado. Todo parece indicar que va a entrar íntegro, pero hasta que no lo veamos, siempre lo he dicho, de lo que siempre se rumora, la única manera de tener conciencia de que va a aplicar es hasta que lo vemos publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese momento podemos ya cantar victoria y decir, efectivamente, estos padecimientos serán. Pero sí, uno de los puntos es el trastorno mental. Otro punto es cuando una mujer, derivado del trabajo, se ve imposibilitada de tener hijos. Porque es también uno de los puntos que se habían dejado de observar, que muchas compañeras trabajadoras, por el medio ambiente en donde se desarrollaban, sobre todo, insisto, en la industria, incluso en la que va ligada al lado nuclear, pues tienen este tipo de complicaciones con el transcurso del tiempo. Entonces, es un gran acierto, hay que celebrar de parte de la Secretaría de Trabajo que haya puesto esto sobre la mesa y que esté el proyecto ahí, y ojalá que se pueda aprobar en esas condiciones, lo vemos con muy buenos ojos. Claro. Licenciado, se hablaba que la pandemia trajo consigo el que los trabajadores estén ya quemados, o sea, a nivel de estrés, a nivel físico, a nivel laboral, a nivel todo, ¿no? Esto puede ayudar en cierta manera en que sí sean aceptadas las modificaciones, porque se habla de más de 300,000 trabajadores con este problema. Sí, el hecho de que exista un gran número de trabajadores que se encuentren en esa situación significa que van a poder ellos acceder a estos beneficios. La ley, siempre lo he dicho, la ley es muy bonita, ¿no? Y la ley va a ser muy bonita en el sentido con las nuevas enfermedades. El problema seguramente, me puedo anticipar, y ojalá que me equivoque, va a ser
poder obtener derecho al pago de una pensión derivado de estos padecimientos. Una, porque seguramente se va a tener que pasar con un proceso judicial, porque actualmente en los litigios que tenemos en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el instituto ni siquiera se ha presentado, a veces no se presenta la conciliación, o sea, no han tenido una política de querer conciliar estos asuntos. Sin embargo, la Corte ya obligó que los conflictos de seguridad social se tenga que agotar la etapa conciliatoria. Me parece hacerle más aburrido el trayecto al trabajador porque son juicios largos y con los nuevos tribunales, y lo hablo con conocimiento de causa, litigo estos asuntos a diario, la velocidad de los juicios en los nuevos tribunales pues es un cuento bonito, pero en realidad no está sucediendo. Están tardando demasiado, las fechas de audiencia son tardías. ¿Por qué? El mismo problema, falta de presupuesto de parte de los tribunales y la carga de trabajo que tienen. Entonces, seguramente la vía que van a tener va a ser la vía judicial y esto puede implicar tiempo en ese sentido. Y sobre todo va a haber un elemento importante para poder acreditar. La pericial médica va a ser la prueba madre y una de las pruebas más importantes con esta nueva reforma. La pericial médica va a ser vital para demostrar que un trabajador efectivamente estos padecimientos los generó con motivo de su trabajo. Ahí va a estar el medio del asunto en ese sentido. Claro, ya nada más para reforzar un poco, no importa la antigüedad ni importa la edad para ser sujeto, más bien lo más importante es la enfermedad, ¿verdad? En un momento dado. Así es, Dora. Mira, si el médico perito establece que la enfermedad de trabajo se desarrolló porque laboró en una industria 3 años, es acreedor a esta pensión. Recordemos que en el seguro de riesgos de trabajo no se requieren semanas cotizadas para poder tener derecho a una pensión de riesgo de trabajo. Hablo, por ejemplo, si una persona se accidenta en su primer día de trabajo, y esto le incapacita de por vida, tiene derecho a una pensión, aunque no tenga ni una sola semana cotizada. En el caso de las pensiones de enfermedad de trabajo, desde luego que sí se requiere que tenga un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque esta enfermedad de trabajo se desarrolla con el transcurso de los años. Entonces, en estos escenarios, puede una persona desarrollarlo a los 3, a los 4 años, a los 10, 15, 20. La tendencia es a que sea más de 10 años expuesto en un ambiente, ¿no? Pero quien va a tener la última palabra va a ser el médico perito especialista en salud en el trabajo, el que nos va a decir si efectivamente una persona que estuvo expuesta en una fábrica de pinturas durante 3 o 4 años puede desarrollar un problema de silicosis, ¿no? Al igual que lo hace un minero. Cuando está un minero 4 o 5 años bajo tierra, sí empieza a desarrollar esa disminución. Entonces, va a depender mucho de un tema de médicos, de fin de cuentas, ¿no? Pero se abre esta puerta y afortunadamente después de 50 años se modifica esta tabla, que eso va a ser siempre bien recibido. ¿Se modifica también la tabla de accidentes laborales? Porque sí, pues definitivamente cada parte del cuerpo tiene pues cierta validez, ¿no? así es. Se modifica las enfermedades. No dudo que se tengan que meter también a la revisión sobre el tema de los porcentajes que cada parte de nuestro cuerpo tiene. Hasta ahorita eso no lo han tocado, pero sí tendrán que revisar. Ahorita solamente se enfocaron a revisar nuevas enfermedades, a incorporar nuevas enfermedades. Bien, licenciado, cambiando un poco de tema, sobre la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, la FAO, ¿qué tan avanzado va? Llevamos un 50% de avance aquí en la federación. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que antes de que concluya este año podamos haber terminado con el tema de legitimación de contratos colectivos. Es la meta. El número es enorme y es un reto, no por el contacto con los trabajadores, sino porque el Centro Federal, lo que hay que escanear, la papelería, las citas, el protocolo, organizar, ese es el detalle que tenemos, pero esperamos sí poder, la meta es que tenemos de plazo hasta el próximo año, pero la meta es terminar antes de que concluya este año, antes de marzo del 23 ya tengamos todo esto listo. En general, licenciado, ¿cómo ve usted todos los trámites? Porque muchos dirigentes se han quejado principalmente de la base de datos. Mira, el problema que hemos encontrado nosotros como FAO dentro del Centro Federal es de que no hay un criterio unificado de cómo va a ser la convocatoria, las elecciones, la documentación. Hemos obtenido que un asesor, un ejecutivo del Centro Federal nos dice, estos son los requisitos que se requieren, ¿no? Y ese es el protocolo que vas a ocupar.
El mismo protocolo lo hacemos en otra empresa de la misma industria y nos dicen que no. Nos dicen, no, aquí va a ser diferente, ¿no? Entonces, no hay, creo que le hace falta al centro un manual de procedimiento. Tienen su ley orgánica, está la ley federal del trabajo, tienen un reglamento, pero les hace falta un manual de procedimiento para unificar criterios. Esa ha sido la razón por la cual existe tanto atraso. Lo que nos piden en Nuevo León para legitimar no es lo mismo lo que nos piden en Oaxaca o lo que piden en Querétaro. Ese es el detalle que tenemos. No hay algo uniforme para poderlo, para poder hacer la implementación. Muy bien, nuevamente cambiando de tema, el tema de reparto de utilidades. ¿Cómo está el reparto? Bueno, con el tema del reparto, los trabajadores deben estar muy atentos. Las personas morales, las SA, por decirlo así, todas las personas morales tienen hasta el último día de este mes de mayo para hacer la entrega de la PTU. Ya tuvieron que haber entregado desde abril la declaración anual, la declaración de impuestos. Y para personas físicas tienen todavía hasta el mes de junio, hasta antes de que termine el mes de junio para presentar la declaración anual. Si no lo han hecho, pues es importante que conozcan los mecanismos, que se acerquen a la organización con nosotros para que les podamos asesorar en ese sentido. Y esto es una obligación, no es si quiere el patrón, es una obligación que deben de dar el reparto de utilidades. Muy bien. Licenciado, se acaban de amparar los mineros sobre el reparto de utilidades precisamente. ¿Lo puede hacer cualquier sindicato que esté en contra de cuánto recibió de PTU? Pues mira, Valky, con el tema que me planteas, lo ideal es que lo promueva directamente el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, aunque también los trabajadores pueden hacer la denuncia a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en caso de no haber recibido, o en la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Yo recomiendo más que se haga en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque haciéndose la denuncia ahí, lo que va a hacer la Secretaría de Trabajo es va a ordenar una visita de verificación para poder constatar si efectivamente en la empresa existieron o no existieron utilidades o si las que se pagaron fueron las correctas. Entonces, tienen un año, prácticamente un año para poder hacer esta reclamación, aunque yo lo que sugiero es que se haga de forma inmediata. Y las fechas, reitero, se tiene las empresas, las personas morales hasta el último día de este mes, y personas físicas todavía tienen el mes de junio para hacerlo. Ambos debieron haber entregado ya la declaración para que la comisión revisora se dé a la tarea de constatar efectivamente si va a haber reparto o no va a haber reparto. Muy bien, pues licenciado, nos gustaría verlo a finales del próximo mes para que nos pueda platicar cómo quedó todo esto del reparto de utilidades, qué tantas demandas se habrán hecho o a lo mejor no. Quisiéramos ver si después lo recibimos nuevamente aquí en nuestro programa. Con mucho gusto. Para mí es todo un honor estar con ustedes, Dora. Valky. Muchísimas gracias. Y bien, pues solamente nos resta despedirnos de nuestros radioescuchas y cibernautas y recordarles que los esperamos aquí la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo, donde en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despiden de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara. Gracias por haber estado con nosotros. Licenciado, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, licenciado. Valky, hasta luego.